La viruela del mono constituye una emergencia sanitaria internacional que sigue avanzando a través de los siguientes países. Sin embargo, la situación podría complicarse aún más. Este 24 de agosto de 2022 se reportaría el primer caso de una coinfección entre viruela del mono, COVID-19 y sobre todo VIH. Un caso en donde los científicos estarían evaluando una posibilidad que llevaría a un escenario mucho peor con respecto no solo a la pandemia por COVID-19, sino a la emergente enfermedad viruela del mono. ¿Cuál es el caso de la coinfección o coviruela que algunos científicos podrían llamar en relación a esta situación? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el Dr. Luis Antonio Pacona Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 24 de agosto de 2022 en donde se confirmaría el primer caso de una coinfección no solo entre COVID-19 y viruela del mono, sino también VIH, una triple coinfección, una situación que ya muchos expertos mencionaban venir y que habrían propuesto un nombre como podría ser coviruela, la coinfección entre COVID-19 y viruela del mono. Sin embargo, la situación podría complicarse mucho más con respecto a lo que se está encontrando en esos hallazgos. En este video vamos a compartir la reciente publicación de este 24 de agosto de 2022 y daremos algunas indicaciones que debemos considerar. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es que la situación de la viruela del mono seguiría avanzando a través de los países. Sin embargo, el escenario que podría presentarse se complicaría mucho más aún, no solo por el temor que habrían mencionado los científicos en donde la viruela del mono esté infectando animales salvajes, sobre todo animales silvestres, como los roedores, y de esta situación la viruela empieza a empeorarse. Otra situación estaría dándose ya y confirmándose, la situación de las coinfecciones. En una reciente publicación de este 24 de agosto de 2022 se confirmaría que se habría detectado el primer caso de una coinfección entre COVID-19, viruela del mono y VIH. Una situación que ya los expertos mencionan que va a complicar no solo la pandemia por el coronavirus, sino también la enfermedad emergente conocida como viruela del mono. Con respecto a la publicación, se mencionaría que la persona confirmada se trataría de una persona de procedencia italiana de 36 años de edad que pasó 5 días en España en junio de 2022. 9 días después de su regreso, desarrolla fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza y fatiga. Y a ello también se le asocia agrandamiento de ganglios linfáticos. Los científicos de esta manera habían presentado un caso documentado de coinfección por el virus de la viruela del mono, COVID-19 y sobre todo el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Y esto se habría reportado en la revista The Journal of Infection. Es muy importante mencionar que la persona afectada habría tenido relaciones sexuales sin protección con hombres durante la estancia. 9 días después de su regreso desarrolló fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, fatiga y agrandamiento de ganglios linfáticos. Dio positivo para la infección de COVID-19. Luego desarrolló erupciones cutáneas graves en la cara y otras partes del cuerpo, seguida de la formación de pústulas. Dada la gravedad del cuadro, acudió al servicio de urgencias del hospital, donde posteriormente fue derivado a la unidad de enfermedades infecciosas. El paciente refirió haber sido tratado por sífilis en el 2019. En septiembre de 2021 se realizó una prueba de VIH, lo cual dio negativo. Ante estos resultados, de acuerdo a la revista, sufría de trastorno bipolar, por lo cual tomaba regularmente carbamazepina.
fue vacunado contra COVID-19 con 2 dosis de Pfizer y habría contraído COVID-19 también en enero 2022. Tras tomar las muestras biológicas de sus lesiones cutáneas y vías respiratorias, se sometieron a reacción de cadena de la polimerasa PCR. Casi todos los síntomas se resolvieron, aunque persistía con SARS-CoV-2 y dio positivo para viruela del mono. El informe confirma también la presencia de VIH positivo. Fue dado de alta del hospital y se le aconsejó que se aislara en su casa. Después de 8 días después de alta, visitó al hospital para hacerse una nueva prueba de infección por viruela del mono, lo cual todavía seguía dando positivo para el virus. Se inició tratamiento para la infección del VIH con una combinación triple de antivirales y los investigadores resultaron que el frotis que se le había realizado en orofaringe de la viruela del mono seguía siendo positivo después de 20 días, lo que sugiere que estas personas aún pueden ser contagiosas durante varios días después de la remisión clínica. En consecuencia, los médicos deben recomendar las precauciones adecuadas. Es muy importante que de esta manera se habría notificado el primer caso confirmado de coinfección, no solo entre COVID-19 y viruela del mono, que para algunos expertos podría ser denominada la enfermedad de la coviruela, COVID-19 y viruela del mono. En este caso en particular, también habría una confección triple con VIH, en donde la persona salió positivo para COVID-19, viruela del mono y VIH. Datos importantes que van a complicar la pandemia, porque la enfermedad causada por el virus de la inmunodeficiencia va a conllevar a una inmunosupresión. Esto va a dar el ambiente propicio para que tanto los virus de la viruela del mono como el virus de COVID-19 infecten a una persona y tengan la posibilidad de causar infecciones crónicas. Un punto importante que da origen a nuevas mutaciones. Algo preocupante que estaría revelándose en este caso de coinfección es que la persona 20 días después de presentar las lesiones y ser dado de alta por viruela del mono, continuaba saliendo positivo en las pruebas de estudio para viruela del mono, lo que significa que la persona continuaba siendo contagiosa. Y ese es un dato importante. Las personas con infecciones con VIH podrían tener infecciones crónicas y seguir siendo propagadores de la infección de la viruela del mono, lo que va a permitir que el virus mute y la situación de la enfermedad se complique. Las coinfecciones van a ser un escenario que van a complicar no solo a COVID-19, sino también a la viruela del mono, originando nuevas variantes de ambos virus, no solo de COVID-19, sino sobre todo de la viruela del mono, recordando que una de las hipótesis que da origen a Omicron es el hecho de una infección crónica en un paciente inmunosuprimido. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación preocupante con respecto a lo que podría complicar tanto la enfermedad COVID-19 como la viruela del mono. En una reciente publicación de este 24 de agosto de 2022 se confirmaría el primer paciente con coinfección confirmada de COVID-19, viruela del mono y sobre todo VIH. Una persona italiana de 36 años, quien había estado en España, había tenido relaciones sexuales con hombres sin protección y 9 días después de su regreso presenta lesiones como fiebre, malestar general y ganglios linfáticos inflamados. A ello se le agregaría lesiones en la piel, se le hace estudios, sale SARS-CoV-2 positivo, sale viruela del mono positivo. El paciente en septiembre de 2021 era VIH negativo, sale VIH positivo en esta oportunidad y de esta manera se confirmaría 3 enfermedades infecciosas en una sola persona: COVID-19, viruela del mono y VIH. Situación que ya los expertos mencionan que esto va a complicar la pandemia, dado que 20 días después de superar la enfermedad, el paciente presentaba todavía resultados positivos para viruela del mono, lo que significa que las personas con las coinfecciones podrían estar siendo contagiosas mucho más tiempo, y ante ello el riesgo más importante, la presencia de mutaciones que puedan generar y con esto complicar no solo COVID-19 sino también la viruela del mono.
no bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.